Hola queridos amigos, la historia de España está repleta de atentados y asesinatos contra las primeras figuras del gobierno. En el período de la restauración de la monarquía, a partir de 1874 y hasta principios del siglo XX, se intensificó la acción anarquista. En este vídeo le mostraré algunos de estos casos, como el magnicidio de Dato, Canalejas, Cánovas y Prim. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. Para la confección de este vídeo me he apoyado en el material que grabé en mi visita a la exposición 200 años de historia de la Policía Española, en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. En algunos comentarios sobre el vídeo que hice en su día sobre esta expo me expresaron algunas dudas sobre las fechas de fundación de la policía. El recorrido se abre con los motines de 1766 que llevaron a Carlos III a crear por Real Cédula la Superintendencia General de Policía de Madrid. Sigue con la Constitución de 1812 en el trienio liberal y toma como fecha de culminación de todo el proceso de creación de la Policía General del Reino el año 1824. Espero que esto les haya aclarado algo sus dudas. En orden cronológico, el primer magnicidio en esta expo es el del general Joan Prim i Prats, un hombre hecho a sí mismo que llegó a la dignidad de primer ministro después de la Revolución Gloriosa de 1868, de la cual fue uno de los principales protagonistas. Prim se ganó muchos enemigos en esta última etapa de su vida. Era más fácil saber quién no odiaba a Prim que quién lo odiaba. Lo querían mal tanto las masas populares como la aristocracia. Lo odiaban a los republicanos, que no querían el regreso de la monarquía. Sus antiguos camaradas de la Revolución, Serrano y Topete, sentían celos de su poder. Los borbónicos y los carlistas también lo querían mal, porque veían alejarse el trono de las augustas posaderas de sus pretendientes. Que Prim es realmente el problema. En el caso de ultramar, por ejemplo en Cuba, lo odiaban los integristas, temerosos de que facilitase la independencia de Cuba, y también los independentistas por la razón contraria. Se habla de motines, Juan. Nada más que política. El 27 de diciembre de 1870, Prim fue víctima de un atentado en la calle del Club, a la salida de una sesión del Congreso, mientras se dirigía sin escolta a su palacio. Recibió un trabucazo en el hombro izquierdo que le provocó la muerte 3 días después. Dicen que sus últimas palabras fueron: "El rey llega y yo me voy", refiriéndose al desembarco de Amadeo de Saboya en Cartagena, su nuevo reino. Los autores principales, los que instigaron y financiaron su asesinato, aún están en el anonimato. En mi canal tengo un vídeo sobre la fascinante vida de Prim, quien llegó a decir: "Saqué mi faja de general de la boca de los cañones enemigos". Les dejaré el enlace al final de este vídeo por si les interesa conocer más de este interesante personaje de nuestra historia. La tarde del 8 de agosto de 1897, el primer ministro español Antonio Cánovas del Castillo hacía su cura de aguas en el balneario de Santa Águeda, situado en la localidad guipuzcoana de Mondragón. A la 1 del mediodía, después de haber asistido a la misa dominical en la parroquia cercana al balneario, se encontraba en la galería leyendo la prensa diaria, cuando recibió un disparo a bocajarro. Cánovas, herido de muerte, falleció después de 1 hora. El asesino era Michele Angiolillo, un joven anarquista italiano que declaró que el atentado era un acto de venganza por la tortura y la ejecución de 5 anarquistas en el célebre Castillo de Montjuïc en Barcelona. Hasta el día de hoy se mantiene la duda si había actuado como parte de una conspiración dirigida por el movimiento anarquista internacional o también alentado por insurrectos cubanos que luchaban desde Europa contra España para lograr la independencia. Pero este tema lo trataremos ampliamente en otro vídeo. El asesino fue detenido y juzgado inmediatamente. No reveló el nombre de sus cómplices, por lo que fue el único condenado a muerte. La sentencia se cumplió mediante garrote vil solo 11 días después de haber cometido el asesinato. De los múltiples atentados sufridos en su vida por el rey Alfonso XIII, el más famoso y mortífero fue sin duda el del 31 de mayo de 1906. Ese día, Madrid se disponía a vivir una jornada festiva, por lo que la prensa había dado en llamar la boda del siglo, el enlace del rey con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg.
nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Hacía un tiempo espléndido en la capital del reino, y el público se apiñaba en las sillas y los palcos de alquiler que el ayuntamiento había dispuesto para que los madrileños contemplaran el paso del cortejo nupcial. Al salir de la iglesia, la comitiva tomó la dirección al palacio. El cortejo cogió la calle Mayor y tras pasar la plaza de la villa, el rey se asomó a la ventanilla de la izquierda y atrajo hacia sí a la reina. Con este gesto posiblemente le salvó la vida. En aquel mismo instante se oyó una fuerte detonación y una espesa nube de humo cubrió el cortejo. Cuando la humareda se disipó, el espectáculo era dantesco. Los heridos y fallecidos yacían en el pavimento entre gritos de espanto y peticiones de auxilio. La reina permanecía recostada sobre el asiento, con los ojos cerrados y la falda llena de cristales. Pero la pareja real salió ilesa. El balance final del atentado fue de 28 muertos y un centenar de heridos. Mateo Morral Roca, un anarquista de Sabadell, había lanzado una bomba disimulada en un gran ramo de flores desde el cuarto piso del número 88 de la calle Mayor. Luego había huido entre la muchedumbre aterrorizada. 2 días después, acorralado por la Guardia Civil en una finca de Torrejón de Ardoz, el sospechoso se entregó y no puso resistencia. Los agentes se lo llevaron esposado, pero nunca llegaría hasta el cuartel de Torrejón. La versión oficial determinó que, de camino al cuartel, Morral se disparó a sí mismo en el pecho después de hacerlo contra uno de los agentes. O sea que se suicidó. El día 12 de noviembre de 1912, José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros de España y líder del Partido Liberal, acababa de despachar con el rey Alfonso XIII en el Palacio Real de Madrid. Decidió ir andando hasta la Puerta del Sol, donde se detuvo a mirar el escaparate de la librería San Martín. Era gran aficionado a los libros. Entonces se le acercó el anarquista Manuel Pardiñas Serrano, que le disparó mortalmente. A partir de ese momento, el relato se vuelve un poco confuso, porque según los policías, Pardiñas se suicidó, aunque algunos afirmaron que fue disparado. En fotos de su cadáver se aprecian que tiene varios agujeros de bala en la cabeza. Las primeras sospechas se sentaron en sus guardaespaldas, a lo que el propio rey Alfonso XIII les recriminó: pues sí que han vigilado ustedes bien. En todo caso, lo que sí que es cierto que cometieron un grave fallo de seguridad. No se puede saber con certeza si el atentado respondió a un plan premeditado o a la casualidad. La estancia de Pardiñas en la zona podía deberse a su intención de atentar contra Alfonso XIII, pues según la investigación policial, la presencia de Canalejas en la Puerta del Sol no pudo haber sido prevista por nadie de antemano. Al caer la tarde del 8 de marzo de 1921, el jefe de gobierno Eduardo Dato se subió a su coche a la salida del Palacio del Senado en Madrid. En ese momento, nada le hacía pensar que su destino iba a ser muy parecido al del hombre que lo miraba desde un pedestal en esa misma plaza, Antonio Cánovas del Castillo. El presidente tomó su coche como un día cualquiera y partió en dirección a su domicilio. No hubo refuerzo de la escolta del presidente ni se tomó ninguna medida de seguridad adicional. El ambiente se había tornado muy denso en los últimos tiempos. El pistolerismo estaba desbocado y había amenazas contra su vida, a las que Dato no había dado crédito. Al llegar a la Plaza de la Independencia, una moto con sidecar se puso a la altura del vehículo y desde ella comenzaron a disparar. Los impactos todavía se pueden contemplar en el coche, conservado en el Museo del Ejército. 8 atravesaron la carrocería y 5 impactaron en el cuerpo de Eduardo Dato, quien ingresó ya cadáver en la cercana Casa de Socorro de Buenavista. Sus asesinos fueron 3 sindicalistas catalanes, que inmediatamente después del asesinato huyeron. Pero la policía, meses después, logró detener a uno de los sospechosos. Los otros 2 lograron huir, uno a Alemania y otro a la Unión Soviética, auxiliados probablemente por anarquistas y sindicalistas. Fueron juzgados en ausencia y condenados a muerte, aunque la pena fue conmutada por cadena perpetua. Finalmente, los 3 se beneficiaron de la amnistía aprobada algunos años después por la Segunda República, y de esta forma su crimen quedó impune. Sobre el magnicidio más reciente y quizá por eso más conocido,
el perpetrado por la banda terrorista ETA contra el almirante Carrero Blanco, el sucesor elegido por Franco, ocurrido el 20 de diciembre de 1973. En esta expo se muestra el informe de la policía científica. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden dejar un like, esto me sirve de estímulo para seguir creando contenido, y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no os perdáis próximas entregas. Hasta luego.